Muchas gracias por la anotación. Entonces, nuevamente les indico que en esta clase vamos a ver dos grupos, dos géneros bacterianos de microorganismos que viven en un contacto estrecho con células eucariotas. Por un lado tenemos las clamidias, que son bacterias intracelulares, y por otro lado, bacterias del género Mycoplasma, que son bacterias pericelulares. En ambos casos, vamos a analizar en dónde radica desde el punto de vista fisiológico la necesidad de cada uno de estos grupos bacterianos o géneros bacterianos de cohabitar de forma tan estrecha con células eucariotas. Muy bien. Entonces, si... Ay, ya se congeló esto. Si vemos esta tabla, en esta tabla hacemos un análisis que representa bastante bien el hecho de que en efecto ambos grupos bacterianos, ambos géneros son bacterias y no son virus. Sin embargo, ilustra claramente este contacto tan estrecho que tienen estos grupos bacterianos con células eucariotas y el por qué en algún momento fueron considerados como virus, porque mantienen muchas características precisamente por esta habilidad o por esta condición de vivir en un contacto tan estrecho con células, mantienen muchas características con patógenos virales. Si ustedes observan, aquí tenemos una serie de comparaciones en una serie de características fisiológicas y metabólicas entre virus y bacterias. Por ejemplo, la presencia de ADN y ARN. Ustedes saben que los virus o son ADN o son ARN, mientras que las bacterias tienen ambos tipos de moléculas. Bueno, la clamidia y el micoplasma, que obviamente son bacterias, pues tienen ambos tipos de moléculas. En cuanto a la habilidad o a la característica de vivir intracelularmente, vemos que los virus son partículas, ¿verdad? No le vamos a hablar de microorganismos o seres vivos están en esa interfase, pero bueno, son partículas que se multiplican exclusivamente de una forma intracelular, mientras que la vasta mayoría de bacterias, si bien pueden tener una fase intracelular, tienen la habilidad de multiplicarse intracelularmente. Bueno, resulta que de estos grupos bacterianos, las clamidias son patógenos estrictamente intracelulares. Y desde esa perspectiva, en algún momento se pensó o se consideró, al compartir esta característica con los virus, se pensó que podrían ser patógenos virales. Ahora sabemos que no es así. Los micoplasmas, a pesar de que no son intracelulares, son pericelulares. Quiere decir que viven adosados en la superficie de las células eucariotas y por lo tanto también se clasifican dentro del grupo de bacterias que habitan en un contacto estrecho con ese tipo de células eucariotas. La presencia de peptidoglicano, obviamente los virus no tienen y las bacterias sí. Vean que en el caso de estos dos géneros, las clamidias, a pesar de ser patógenos estrictamente intracelulares, sí poseen peptidoglicano. Los micoplasmas, al contrario, a pesar de que son pericelulares y que en medios muy enriquecidos podemos crecerlos de forma independiente de las células eucariotas, de forma muy curiosa, es uno de los pocos grupos bacterianos que no tienen peptidoglicano. Entonces es una característica muy importante que va a tener un impacto desde el punto de vista del tratamiento y desde el punto de vista de aislamiento que vamos a ver más adelante. Vean que en cuanto a la habilidad de crecer en medios de cultivo, obviamente los virus no los podemos crecer en medios de cultivo, las bacterias sí. En el caso de las clamidias, insisto, son patógenos estrictamente intracelulares, entonces no los podemos recuperar en medios de cultivo de forma independiente. Y los micoplasmas, como les acabo de mencionar, sí, sí somos capaces de obtener unas microcolonias microscópicas, pero que sí son evidencia que pueden crecer de forma independiente. En cuanto a la presencia de ribosomas, que están ausentes en los virus y presentes en las bacterias, vean que tanto las clamidias como los micoplasmas van a tener ribosomas, evidencia inequívoca de que son bacterias. Y en cuanto a la forma de replicación, ustedes conocen que las bacterias se replican por fisión binaria, pues resulta que las clamidias y los micoplasmas ambos se van a replicar por fisión binaria.
Entonces, es evidente, a pesar de estas características de cohabitación en un contacto estrecho con células eucariotas, es evidente que estamos hablando de bacterias para ambos casos. Muy bien, vamos a comenzar con el género Clamidia. En el caso de las bacterias del género Clamidia, y les puedo hacer la aclaración de una vez, que este género en los últimos años se dividió en dos géneros. Originalmente íbamos a hablar únicamente del género Clamidia. Ahora sabemos que está el género Clamidia y está el género Clamidófila. Y esto basado en análisis de secuencia de ADN que llevaron a determinar a los taxónomos bacterianos que en realidad son dos géneros independientes, Clamidia y Clamidófila. Ahora les voy a mencionar las especies importantes de cada uno de esos géneros. En ambos casos, para Clamidia y para Clamidófila, vamos a tener que son bacterias que tienen un ciclo de vida intracelular completo. ¿Okay? Y vean que es un ciclo de vida intracelular que comienza cuando el cuerpo elemental que tenemos aquí escrito, el cuerpo elemental, se pone en contacto con una célula eucariota, induce su fagocitosis, o sea, genera que la célula, una célula que normalmente no es fagocítica, la ingiera, ingresa al interior de la célula y una vez que está dentro de la célula, el cuerpo elemental sufre una transformación y se convierte en el cuerpo reticular, que va a ser la forma replicativa. Entonces, inicia con el cuerpo elemental, ingresa al interior de la célula, siempre se mantiene en el interior de un compartimiento rodeado de membrana. Entonces, si recuerdan ustedes la clase de patógenos intracelulares, recuerdan que habían unos que escapaban al citoplasma. Bueno, las clamidias o las clamidófilas no son de este tipo, son de los que permanecen en un compartimiento rodeado por una doble bicapa lipídica. Y en ese compartimiento, entonces les decía que el cuerpo elemental sufre una transformación, se convierte en el cuerpo reticular y esta es la forma replicativa. Entonces comienza a multiplicarse de una forma muy activa. ¿Ok? Y de manera interesante se multiplica y se multiplica y se multiplica, generando en el interior de la célula eucariota un cuerpo que se llama cuerpo de inclusión, que es un nombre genérico que ustedes se lo pueden encontrar en el campo de la virología. Los virus, al multiplicarse intracelularmente, siguen una estrategia parecida y se multiplican, se multiplican, se multiplican, y de repente cuando uno hace alguna tinción histológica o algún otro tipo de tensión, se observa una estructura que normalmente no debería estar en el interior de una célula eucariota. Y esa estructura corresponde a decenas de miles de microorganismos que se han multiplicado. Esa estructura se conoce como cuerpo de inclusión. En el caso de la clamidia y la clamidófila, al ser patógenos intracelulares, pues van a formar el cuerpo de inclusión. ¿Ok? Entonces vean que realiza ese ciclo en un tiempo relativamente rápido, 24 a 30 horas, y una vez que se ha multiplicado en grandísimas cantidades, los cuerpos reticulares sufren una reconversión a cuerpos elementales. Y en ese momento la célula huésped se lisa y los cuerpos elementales se liberan y quedan libres para iniciar otra ronda de vida intracelular. Quedan libres para volver a ser infectivos. Entonces el cuerpo elemental va a ser la partícula infecciosa y el cuerpo reticular va a ser la forma replicativa de esta bacteria. ¿Okay? Vean, apunten aquí, es interesante que este ciclo intracelular se lleva a cabo en células no ciliadas columnares, que son células que se encuentran en epitelios de la conjuntiva, del tracto respiratorio, del tracto urogenital e incluso del recto. Y eso nos va definiendo un poco los sitios anatómicos en los cuales esta bacteria puede producir daño. Vamos a ver que estos epitelios son precisamente los que son primariamente atacados por la bacteria, invadidos, y por lo tanto ahí vamos a tener las manifestaciones de enfermedad que producen las bacterias del género Clamidia y Clamidófila. Muy bien. Algunos aspectos importantes desde el punto de vista fisiológico y de patogénesis. Estas son bacterias que una vez que ingresan en este compartimiento rodeado por membrana, van a inhibir la fusión con lisosomas. Entonces, de esta manera previenen el hecho de irse hasta la ruta fagolisosomal y ser destruidos ahí.
Y como les mencioné anteriormente, son bacterias que van a realizar todo su ciclo intracelular residiendo en una vacuola, en un compartimiento rodeado por membrana. Van a haber variaciones en la forma y la estructura de esta vacuola que van a depender de la especie. Y obviamente, si uno tiene las herramientas a mano, podría utilizar esas variaciones con propósitos diferenciales. O sea, con propósitos para ver si estamos ante una u otra especie o ante uno u otro género. ¿Okay? Tal vez hoy voy un poco más rápido de la cuenta porque tenemos que ver los dos géneros, pero si en algún momento se me va la mano con la velocidad, entonces me interrumpen y puedo aclarar cualquier cosa que sea necesaria. Muy bien, muy importante, estas bacterias son bacterias intracelulares, pero siguen siendo bacterias. Recuerden que las clamidias y las clamidófilas poseen peptidoglicano, o sea, tienen su pared celular, y en este caso son bacterias que están relacionadas filogenéticamente a las bacterias gram negativas. Y tanto es así que son bacterias que tienen una membrana externa. Y al tener membrana externa, obviamente van a tener moléculas de lipopolisacárido y van a tener proteínas embebidas en la membrana externa, o sea, proteínas de membrana externa. Estas que se encuentran acá, identificadas con el acrónimo de MOMPS, proteínas de membrana externa. Entonces, desde un punto de vista estructural, es importante entender esto, pero también desde un punto de vista diferencial. ¿Por qué? Porque vean que tanto las proteínas de membrana externa como el lipopolisacárido, al ser moléculas que pueden ser reconocidas por el sistema inmune, son moléculas antigénicas, y al ser antígenos pueden ser reconocidas por anticuerpos, y al tener variaciones antigénicas pueden ser reconocidas diferencialmente con anticuerpos diferentes. Entonces resulta que las proteínas de membrana externa y el lipopolisacárido pueden ser utilizados como componentes diferenciales gracias a la utilización de diferentes tipos de anticuerpos que se pueden conseguir comercialmente. Se pueden utilizar para llegar a un diagnóstico de género o de especie. ¿Por qué? Porque vean que el LPS tiene determinantes antigénicos que son compartidos por el género. Entonces ustedes se pueden imaginar que si tenemos un anticuerpo contra el LPS de clamidia o de clamidófila, podemos utilizar esos anticuerpos mediante una técnica como inmunofluorescencia, y si tenemos una señal positiva, ya la vamos a ver más adelante, podemos decir, tenemos una multiplicación intracelular de bacterias de este género. Adicionalmente, si tenemos anticuerpos particulares para especie o subespecie dirigidos contra diferentes proteínas de membrana externa, de la misma manera podemos utilizar una estrategia de inmunofluorescencia para saber si una bacteria que se nos está multiplicando en el interior de una célula pertenece a una u otra especie. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Los antígenos de la superficie de las clamidias y las clamidófilas pueden ser utilizados con propósitos diferenciales, mediante la utilización de anticuerpos que se pueden adquirir de forma comercial, para identificar ya sea a nivel de género, con anticuerpos contra el lipopolisacárido, o a nivel de especie y subespecie, con anticuerpos contra proteínas de membrana externa. Muy importante. Muy bien. Vean que son bacterias que, reitero y repito, son bacterias que tienen un carácter estrictamente intracelular porque dependen totalmente del ATP de la célula. No son capaces de generar su propio ATP. Y vean que ensamblan en la superficie estructura para la captura de nutrientes. Entonces son bacterias totalmente diseñadas para vivir en el interior de una célula eucariota. Muy bien, ¿cómo se realiza la diferenciación inicial de las clamidias? Bueno, vamos a tener las especies que pertenecen a estos grupos, van a ser la clamidia trachomatis, que es el patógeno más importante desde la perspectiva humana, y vamos a tener dos bacterias que pertenecen al género clamidófila. Una de ellas es la clamidófila citasi y la otra es la clamidófila neumor. Entonces vamos a tener esas tres especies importantes dentro del grupo de las clamidias, donde tenemos dos géneros, clamidia, donde está la especie clamidia trachomatis, y clamidófila, donde tenemos clamidófila citasi y clamidófila neumor.
Esas son las especies más relevantes. ¿Qué características diferenciales vamos a tener entre estas especies? Bueno, primero que nada, la morfología de la inclusión. Recordemos que la inclusión es este aglomerado de microorganismos en el interior de una célula eucariota. Vean cómo esa morfología puede variar dependiendo de la especie. Ahora, obviamente, para ver esa morfología, pues requerimos de tinciones particulares y todos los aparatos, los microscopios necesarios para poder realizar esa evaluación. Pero una característica patognomónica que sí es de más fácil acceso es la acumulación o no de glicógeno en el interior de ese cuerpo de inclusión. Vean, por ejemplo, que la Clamidia trachomatis acumula glicógeno en el interior del cuerpo de inclusión, mientras que ni la Chlamydophila psittaci ni la Chlamydophila pneumoniae lo hacen. Entonces, si ustedes toman células infectadas con una clamidia y le realizan una tinción de yodo que permite evidenciar mediante la aparición de un color marrón el acúmulo de glicógeno, y ustedes ven que hay un cuerpo de inclusión que está teñido de color café, ustedes sabrían entonces que corresponde a una Clamidia trachomatis. De lo contrario, pues estaríamos dentro del género Chlamydófila y podría ser una Chlamydophila psittaci o una Chlamydophila pneumoniae. ¿Ok? Muy bien. Vean que la morfología del cuerpo elemental también puede variar, siendo redonda en el caso de la Clamidia trachomatis y Chlamydophila psittaci, y siendo con forma de pera en el caso de Chlamydophila pneumoniae. Una característica muy importante, pero no muy práctica desde el punto de vista de un laboratorio de rutina, porque se puede imaginar que para ver la morfología exacta de un cuerpo elemental, pues vamos a requerir de técnicas microscópicas demasiado especializadas, incluso microscopía electrónica. Es importante que lo sepamos, pero también es importante que ponderemos qué herramientas vamos a tener en la práctica de rutina para hacer la diferenciación. ¿Ok? Muy importante, vean que en Clamidia trachomatis vamos a tener 15 serovariedades. Y esto tiene un impacto enorme desde la perspectiva de la clínica que pueden producir las diferentes Clamidia trachomatis. Ya lo vamos a ver en algunos minutos. Chlamydophila psittaci tiene 10 serovariedades y Chlamydophila pneumoniae una única variedad. Vean que al hablar de serovariedades, reitero, un concepto que manejamos como un eje transversal en todo el curso, son estrategias para tipificar mediante la utilización de anticuerpos los diferentes microorganismos que pertenecen a una misma especie. ¿Okay? Eso quiere decir que dentro de Clamidia trachomatis tenemos anticuerpos que nos permiten diferenciar 15 grupos diferentes que pertenecen a la misma especie, pero que tienen determinantes antigénicos diferentes y que por lo tanto los podemos diferenciar. Y a su vez, también tienen propiedades biológicas diferentes. Entonces, la clínica que va a producir van a ser diferentes. ¿Ok? Vean que la Clamidia trachomatis es un patógeno exclusivamente de humanos. La Chlamydophila psittaci es un patógeno de aves y es un patógeno zoonótico. Eventualmente el ser humano se puede infectar. Recientemente en los medios de comunicación nacional apareció un reporte de la Escuela de Medicina Veterinaria en el cual se indica que han hecho un monitoreo y precisamente han descrito la aparición de casos recientes de Chlamydophila psittaci. Voy a buscar esos reportes y se los mando por el chat de WhatsApp para que vean que estamos viendo patógenos que se están presentando diariamente en el acontecer nacional. ¿Okay? Por su lado, Chlamydophila pneumoniae va a ser un patógeno estrictamente de humanos. Muy bien. Vamos a entrar de una vez entonces a ver el espectro de enfermedades producidas por, en este caso, primero por Clamidia trachomatis. Después vamos a ver de manera más rápida Chlamydophila psittaci y Chlamydophila pneumoniae, que son patógenos importantes, pero con una relevancia muchísimo menor que Clamidia trachomatis, que es un patógeno muy, muy importante y de amplísima distribución. ¿Qué enfermedades causa clamidia? Clamidia trachomatis. Bueno, veamos acá. Clamidia trachomatis, ya vimos en la diapositiva anterior, que es una especie en la cual vamos a encontrar
15 serovariedades diferentes. Y aquí están las serovariedades o los serotipos identificados con letras diferentes del alfabeto. Tenemos, por ejemplo, que los serotipos A, B y C van a producir el tracoma. Los serotipos del D al J van a producir esta serie de entidades a nivel del tracto genitourinario. Pueden producir también conjuntivitis, pero vean que tiene un espectro muy amplio de enfermedades a nivel del tracto genitourinario. Uretritis, cervicitis, salpingitis, enfermedad pélvica inflamatoria, que es una complicación de las enfermedades producidas por clamidia trachomatis, endometritis, proctitis, epidimitis, neumonía en el recién nacido, ya vamos a detenernos un poco en eso más adelante, pero vean que produce un espectro muy grande de enfermedades. Y después los serotipos L1, L2 y L3 tienen un espectro muy definido de una enfermedad de transmisión sexual que se conoce como linfogranuloma venéreo. Entonces vean qué interesante acá. Una misma especie, dependiendo del serotipo al cual pertenezca la bacteria, va a tener un espectro de enfermedades diferentes. Si pertenece a A, B o C, va a producir una enfermedad ocular muy definida que se llama tracoma. Si pertenece a estos otros serotipos, un espectro el más amplio, estas de acá son las más diseminadas y que tienen un impacto enorme en salud pública, por ejemplo, y estas que producen una entidad de transmisión sexual, una enfermedad venérea, pero con un panorama muy bien definido. Entonces, un concepto muy importante que me gustaría que se llevaran de esta clase es cómo dentro de una misma especie, el hecho de pertenecer a uno o a otro serotipo determina la actividad biológica, el espectro clínico que va a producir la bacteria, que es un concepto desde el punto de vista de patogénesis muy interesante. En el caso de las clamidófilas, vean cómo la clamidófila pneumoniae solo tiene un serotipo y es un patógeno particularmente respiratorio, produciendo neumonía, bronquitis, faringitis o sinusitis. La clamidófila citasi es, como les mencioné anteriormente, un patógeno de aves, pero que eventualmente el ser humano, al manipular las aves, se puede infectar por vía respiratoria y produce un cuadro respiratorio que puede ser bastante grave. ¿Okay? Muy bien, veamos un poco en qué consisten las enfermedades producidas primero por clamidia trachomatis en cada uno de estos grupos de serotipos. Tracoma, ¿qué es el tracoma? El tracoma, como les mencionaba anteriormente, es una enfermedad que ocurre a nivel ocular. Es una inflamación crónica de la conjuntiva. ¿Cómo ocurre, cómo se transmite la enfermedad? Es una enfermedad que se transmite por fomites. ¿Y qué son fomites? Partículas muy pequeñas, por ejemplo, las moscas pueden pararse en un lugar que está contaminado, volar a otro lugar y transmitir eso, ¿verdad? O una persona se lo puede transmitir a otra, digamos, si se rasca un ojo contaminado y después entra en contacto con aerosoles o con parte de esa contaminación y se lo pasa a otra persona. Mediante esa estrategia se da la contaminación. Vean, transmisión de persona a persona, por heces, fomites o por moscas. ¿Okay? Esta enfermedad, una vez que la bacteria ingresa, recordemos el ciclo intracelular de la bacteria y recordemos que afectaban células columnares no ciliadas de epitelios como el epitelio de la conjuntiva. Entonces, precisamente si a través de alguno de estos mecanismos usted entra en contacto con células que tengan una multiplicación activa con clamidia trachomatis, entonces obviamente la clamidia va a colonizar las células del epitelio conjuntival y se va a comenzar a multiplicar y le va a generar una inflamación crónica de la conjuntiva. Ahora, esa inflamación crónica, el evento más importante es que va a culminar en una ulceración de la conjuntiva y de la córnea. ¿Por qué? Porque esta inflamación crónica va a inducir una invaginación de las pestañas. Y entonces al invaginarse las pestañas al quedar viendo hacia adentro de todo el tejido ocular, van con el roce constante, van a eventualmente generar esta ulceración. ¿Okay? Esto está asociado
a un bloqueo de los lacrimales y una posible contaminación secundaria, porque los lacrimales contienen sustancias que son microbicidas. Ahora, ustedes se pueden imaginar que esta es, como lo dice acá, esta es una enfermedad crónica. No es que usted se contagia con Clamidia trachomatis, de una vez se le da la invaginación de las pestañas, le laceran así un par de días y ya usted tiene alguna afectación. No, esto es una enfermedad que lleva muchísimo tiempo de evolución y es una enfermedad con un tratamiento bastante simple. ¿Por qué? Porque son bacterias que responden muy bien al tratamiento con los antibióticos y si ya usted requiriese de corregir la invaginación de las pestañas para evitar la laceración de la conjuntiva, bueno, también hay estrategias quirúrgicas para curar este tipo de defecto que induce la infección. Ahora, esta enfermedad es la principal causa de ceguera infecciosa en el mundo. La principal causa de ceguera infecciosa en el mundo. Cuando ustedes ven la evolución de esta enfermedad, que es una evolución crónica, lenta, en la cual usted tiene una infección por mucho tiempo, que eventualmente le induce la invaginación, y después esa invaginación eventualmente le induce ceguera, ¿en qué tipo de contexto creen ustedes que estamos hablando que esto eventualmente puede conducir a una ceguera y que sea una enfermedad diseminada? Bueno, estamos hablando de entornos socioeconómicos y culturales muy bajos. Entonces, esta enfermedad, en un país como Costa Rica, con un excelente sistema de salud, pues realmente es una enfermedad muy rara, si no casi inexistente. Sin embargo, en otro tipo de países, países de muy bajo ingreso, pueden ustedes pensar, por ejemplo, en países del cordón subsahariano, en el África, es una enfermedad que produce una morbilidad importantísima. Y como les digo, es la principal causa de ceguera infecciosa prevenible en el mundo, lo cual hoy en día pues es un poco escandaloso. Pero bueno, es importante que ustedes lo conozcan, pero también es importante que entiendan el entorno sociocultural y de salud pública en el cual esta enfermedad la podrían encontrar. Y Costa Rica pues no es un país en el cual esta enfermedad vaya a ser muy frecuente por las buenas condiciones del sistema de salud. Entonces se puede imaginar que ante cualquier conjuntivitis uno va al médico, le receta antibióticos y la enfermedad desaparece. ¿Ok? Entonces, primer cuadro clínico que produce Clamidia trachomatis, el tracoma. Es importante que lo conozcamos. El segundo cuadro, ya vimos el primero que es el tracoma producido por A, B y C. El segundo cuadro, vamos a ver el linfogranuloma venéreo, que es una enfermedad muy definida de transmisión sexual, es una entidad venérea, pero que muy definida en su espectro, en el espectro de signos y síntomas que produce. ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque los otros serotipos, que son los más frecuentes y los que más nos tienen que interesar, tienen un abanico de presentaciones enorme. En cambio, el linfogranuloma venéreo tiene una presentación clínica muy sistemática, muy conservada. Es una enfermedad que va a presentar síntomas inguinales y anorrectales. Vean aquí los síntomas inguinales. Hay una infiltración de los patógenos en los ganglios linfáticos inguinales y entonces estos ganglios se inflaman, coalescen y va a formar estas inflamaciones que son características de la enfermedad. Vean que vamos a tener una linfadenitis asociada, ¿verdad? Y van a estar acompañados por una lesión primaria genital. Y eventualmente es una enfermedad que podría llegar a ser sistémica. No es lo más frecuente, pero podría ser. La enfermedad, esta enfermedad venérea producida por los serotipos L1, L2 y L3, tampoco es muy frecuente en países con un buen sistema de salud. Es una enfermedad que nuevamente, al igual que el tracoma, va a ser frecuente en entornos de salud pública muy pobres, como países africanos, lamentablemente. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver entonces las otras aquí. Creo que acá está, yo creo que aquí me faltó hasta la K, ¿verdad? Añaden otro serotipo aquí, K, porque vamos a ver entonces las entidades clínicas que producen
la clamidia trachomatis de los serotipos del D al K, que son los que restan, ¿verdad? Entonces, vean que estos serotipos, cuando hablamos de clamidia trachomatis, este va a ser el principal espectro clínico, que es bastante amplio, al cual ustedes se van a enfrentar y al cual van a tener que poner al servicio del paciente y del médico tratante todos los conocimientos que ustedes han adquirido para llegar a un diagnóstico exacto. Esto es lo que realmente circula y circula un montón. Ya que estamos hablando de la enfermedad de transmisión sexual bacteriana más común a nivel mundial. Y es una enfermedad que en Costa Rica es muy, muy, muy común. Entonces está circulando y tenemos que estar preparados para hacer el abordaje correcto desde la perspectiva de la contribución del microbiólogo al sistema de salud. ¿Qué enfermedades vamos a encontrar? Bueno, dependiendo de en qué epitelios la bacteria ingresó, se multiplicó y produjo inflamación y produjo algún tipo de daño, así vamos a tener la enfermedad. Vean, por ejemplo, que en hombres se puede presentar como uretritis, epididimitis y prostatitis. Cada una de ellas dependiendo de la localización anatómica en la cual tenemos la inflamación asociada. En las mujeres tenemos un espectro un poco mayor. Tenemos todas esas inflamaciones ahí, uretritis, cervicitis, endometriosis, proctitis, alpigitis, etc. Todo eso que tenemos ahí representado. La clamidia, adicionalmente, además de producir problemas a nivel de toda esta región del tracto genitourinario, también se puede complicar con lo que se conoce como enfermedad pélvica inflamatoria, que ya es un compromiso muchísimo mayor de el tracto reproductivo. Y esto es una enfermedad muy grave que tiene que ser de atención inmediata, aguda, por parte del cuerpo médico, porque hay que intervenir inmediatamente al paciente y son infecciones que pueden ser muy agresivas. La enfermedad pélvica inflamatoria es un común denominador entre diferentes infecciones de carácter venéreo, como puede ser, por ejemplo, también la Neisseria gonorrea. Entonces es una enfermedad bastante grave. Ahora, como si esto fuera poco, adicionalmente a todo este espectro, puede existir una inflamación que no produzca mucha sintomatología, pero una inflamación crónica a nivel, por ejemplo, de trompas de falopio, que dicha inflamación haga que las trompas de falopio se cierren y esto puede culminar en infertilidad y en un cuadro que también es de atención inmediata, como lo es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico ocurre cuando el óvulo fecundado no se puede implantar en el útero, sino que se implanta en las trompas de falopio porque no puede precisamente atravesar toda la superficie y llegar a donde está el útero. Entonces, ahí vamos a tener el embarazo ectópico y eso es un problema de atención inmediata en el cual de forma quirúrgica hay que proceder a la remoción de las trompas de falopio. Entonces, pueden entender ustedes que no es un cuadro para nada agradable. ¿Ok? Entonces, ven que es un espectro amplísimo. Ahora, la clamidia, además de tener la habilidad de producir todo este espectro de enfermedades, también tiene la habilidad, lamentablemente, de pasar desapercibida. Es una enfermedad que puede ser muy asintomática en personas que tienen una infección activa y que la pueden transmitir. Entonces, ustedes se pueden imaginar que es una enfermedad que tiene una amplísima distribución. ¿Por qué? Porque si hay una persona que es asintomática, pero que tiene una infección activa, eventualmente la va a estar diseminando esta enfermedad a múltiples compañeros sexuales y por lo tanto ahí radica en gran medida el problema epidemiológico de la clamidia, la altísima presencia de pacientes asintomáticos, tanto hombres como mujeres. ¿Ok? Ahora, adicionalmente, este es el espectro en adultos que lo adquieren a través de un mecanismo de transmisión venérea, pero adicionalmente los recién nacidos también pueden sufrir los efectos clínicos de la clamidia. Si hay un feto que nace por vía natural, el producto atraviesa el canal del parto y la madre al momento del parto tiene una infección activa por clamidia, el recién nacido puede infectarse y generalmente se infecta a través de vía ocular. Y entonces al infectarse por vía ocular, vean que puede tener obviamente conjuntivitis. Entonces una bacteria que
el niño puede nacer con conjuntivitis. Y esta es la razón por la cual de rutina a los niños recién nacidos se les agregan gotas con sustancias microbicidas. Antes eran con sustancias que contenían nitrato de plata, ahora que tienen componentes antimicrobianos, antibióticos. ¿Y por qué se hace rutina? Bueno, porque cualquier niño que nace se le echan las gotas y si por alguna razón tienen una infección activa por clamidia, entonces rápidamente se elimina ese problema de tajo. Vean este número que está acá, 25. ¿Qué es 25? La probabilidad de que un niño que nace de una madre por parto natural, una madre que tiene una infección activa por clamidia, tiene el 25% de chances de sufrir conjuntivitis. Es bastante alto. Adicionalmente, tiene un 20% de posibilidades de sufrir infecciones nasofaringias, o sea, a nivel de tracto respiratorio superior, y adicionalmente, vea que se puede complicar hasta en un 10% con infecciones a nivel del tracto respiratorio inferior, a nivel de neumonía. Entonces, es un patógeno que también tiene o puede tener un impacto si no tomamos las medidas de precaución que existen. Tiene un potencial importantísimo de producir infecciones relevantes en nacidas. ¿Okay? ¿Profe? Sí, dígame. Una consulta. Además de, digamos, agregarle como las gotitas al recién nacido, no se tiene alguna profilaxis para la madre, o sea, como para que de todo evitar que se vaya a contagiar por algún otro método, digamos, por otra vía de entrada. No, no existe una profilaxis, aunque debería existir. Vamos a ver ahorita más adelante los métodos diagnósticos y los patógenos de transmisión sexual. Existe no de ahora, sino de hace varios años, paneles de identificación moleculares altamente sensibles, altamente específicos, y dentro de estos paneles se encuentra la detección de clamidia. Entonces, creo que hoy en día, pues es bastante imperdonable que cualquier persona que sea sexualmente activa o cualquier madre que esté durante su periodo de gravidez no se realice uno de estos paneles para saber si tiene o no una infección activa. Como lo más efectivo y lo más sencillo era y sigue siendo que cuando nace el niño se agregan las gotas y con eso se previenen un montón de enfermedades, es lo que se sigue haciendo. Pero yo estoy de acuerdo con usted de que se deberían realizar esos estudios no únicamente para madres, sino para cualquier persona que es sexualmente activa, rutinariamente, 1 o 2 veces al año, para tratar estas enfermedades que responden de manera perfecta a los antibióticos. Entonces creo que hoy en día, y con lo que hemos aprendido del último año y medio en cuanto a que el diagnóstico molecular es masivo, digamos, en el COVID se diagnostican cientos de miles de casos todos los días a nivel mundial. Creo que después de esta epidemia sería imperdonable que no terminaran de quedar súper bien establecidos estos diagnósticos y aplicarlos para este tipo de infecciones, que si bien puede que no se complique, se pueden complicar y dar lugar a cosas muy dramáticas, como puede ser una enfermedad pélvica inflamatoria, como puede ser un cierre total del canal urinario en los hombres que requiere una cirugía, o como puede ser una infertilidad o un embarazo ectópico. Entonces sí, debería darse ese abordaje también a la madre y darle un tratamiento para que si está infectada no tenga ninguna consecuencia. ¿Okay? No sé si queda claro. Sí, profe, muchas gracias. Gracias. Muy bien. En cuanto a Clamidófila pneumonia, es una bacteria que tiene un espectro más respiratorio. Aquí viene en esta tabla un recuento de cómo fue descubierta esta bacteria. Primero se describió, se aisló a partir de la conjuntiva en un infante en Taiwán, después otro aislamiento en una conjuntiva en Irán, y después a través de estudios serológicos retrospectivos en Finlandia. Y eso fue lo que se denominó la cepa TW. ¿Por qué? Porque originalmente fue identificada en Taiwán. Y después, más adelante, se hizo un aislamiento faringio en Washington que tenía el acrónimo de AR. Entonces, ustedes puede ser que se encuentren en algún momento la correspondencia de Clamidofila pneumoniae con la cepa TUAR, que proviene de TWAR, cepa TUAR. Está hablando básicamente de lo mismo. Bueno, pero lo importante acá es que es un patógeno que produce entidades a nivel respiratorio. Particularmente lo que va a producir son neumonías y faringitis.
La faringitis que produce la Clamidófila pneumoniae es este dolor típico de garganta, un dolor muy fuerte, pero que no está asociado a una sintomatología de carácter viral. Cuando ustedes tienen un resfriado de origen viral, generalmente se sienten cansados, tienen dolor muscular, dolor de cabeza, están postrados, tienen fiebre y dolor de garganta. Si usted solo tiene el dolor de garganta y tal vez un poco de fiebre, más bien es una faringitis, una infección localizada a nivel de faringe, que es de carácter bacteriano. ¿Quién lo puede producir? Una Clamidófila pneumoniae, un Mycoplasma pneumoniae, que vamos a ver en algunos minutos, o un Streptococcus pyogenes, ¿verdad? Entonces, vean que eso es la faringitis de origen bacteriano clásico. Adicionalmente, ustedes pueden imaginarse que puede haber una progresión a partir de la infección a nivel de orofaringe, una progresión hacia el tracto respiratorio inferior y eventualmente producir una neumonía. La neumonía que produce la clamidófila, a pesar de que la neumonía, la infiltración del parénquima pulmonar por parte de una bacteria es un evento serio y es un evento que en muchos casos se produce en pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión, como vamos a ver mañana, que veamos enfermedades del tracto respiratorio. En el caso de la Clamidófila pneumoniae y del Mycoplasma pneumoniae, que vamos a ver en algunos minutos, es una neumonía ambulatoria. ¿Qué significa una neumonía ambulatoria? Bueno, que es una neumonía que se presenta en pacientes jóvenes como ustedes. Ustedes están en el grupo etario clásico de pacientes que son afectados por tanto Clamidófila pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. Y es una neumonía que si bien infiltra el parénquima pulmonar, no requiere hospitalización. Por eso se llama neumonía ambulatoria. Mañana podemos ahondar un poco sobre eso. Vean que es una infección bastante común y que en una vasta mayoría transcurre de forma asintomática. Vean lo que les acabo de mencionar, el grupo etario, muchachos jóvenes como ustedes. Muy bien. En cuanto a diagnóstico, vamos a ver de forma, van a disculpar la velocidad, de forma relativamente rápida, cómo se puede realizar el diagnóstico. Bueno, vean que estamos hablando de un patógeno intracelular y al ser un patógeno intracelular, no puede enloquecer en medios de cultivo convencionales. Entonces vamos a recurrir a técnicas más dentro del espectro del diagnóstico virológico que del espectro bacteriológico, a el aislamiento de la bacteria en líneas celulares. Podemos utilizar células como McCoy o Eptos, ¿verdad? Esas células, ustedes se pueden imaginar que las podemos crecer en el fondo de un recipiente. Estos viales que tenemos acá tienen las células creciendo ahí en el fondo, ahí están cualquiera de estas líneas celulares creciendo. Usted toma el espécimen del cual quiere realizar el diagnóstico, toma ese espécimen, lo inocula en este medio de cultivo y después centrifuga. Y usted centrifuga para ayudar al contacto entre las células de la línea celular y las células infectadas que vienen en la muestra que usted tomó. Entonces usted toma la muestra, la coloca en el medio de cultivo en el cual tiene células creciendo, centrifuga y posteriormente usted va a incubar por 24, 48, 72 horas. ¿Ok? Posteriormente, ¿qué va a buscar usted? Va a buscar la presencia de cuerpos de inclusión que usted puede evidenciar mediante una tinción de yodo, y recuerden que la tinción de yodo lo que va a buscar es la acumulación de glicógeno, característico de Clamidia trachomatis. Vean aquí la célula eucariota infectada, el cuerpo de inclusión y esa pelota que representa ni más ni menos que decenas de miles de pequeñas clamidias creciendo en el interior, pues acumula glicógeno y aparece de una coloración café. O si no, aquí tenemos otro cuerpo de inclusión, pero esta vez visualizado por una tinción de Kimsa, una tinción de carácter histológico, o adicionalmente, como les decía, utilizar anticuerpos para realizar una inmunofluorescencia. Entonces, usted puede tomar estas células en cultivo celular, infectarlas con un espécimen, centrifugar, incubar 48 horas y posteriormente someter a esas células a una inmunofluorescencia. Si usted ve un cuerpo de inclusión que brilla como el sol, porque la inmunofluorescencia fue positiva, entonces usted sabe que tiene un cuerpo de inclusión que tiene clamidias adentro. Y dependiendo del anticuerpo, usted puede saber si utiliza anticuerpos contra el lipopolisacárido, puede saber que se trata de una clamidia o una clamidófila, y si utiliza anticuerpos contra las proteínas de membrana externa, puede saber a la especie a la que pertenece esa clamidia. ¿Lo ven? Entonces la inmunofluorescencia es una herramienta muy poderosa. Adicionalmente,
usted puede hacer una inmunofluorescencia directa. ¿Qué es esto? Bueno, usted no toma la muestra y la crece en una línea celular, sino que usted toma la muestra, imagínese un tracoma, ¿verdad? Usted tiene la lesión acá, toma la muestra, que tiene células infectadas, la deposita esa muestra directa con las células infectadas en una lámina de vidrio y realiza la inmunofluorescencia sobre esa lámina. Entonces, directamente usted puede ver si a partir de una muestra clínica usted tiene células que den una reacción de inmunofluorescencia positiva por clamidia o por clamidófila. Entonces, la inmunofluorescencia directa es una buena estrategia diagnóstica para este grupo bacteriano. Entonces, vean que desde el punto de vista diagnóstico vamos a tener el cultivo que les mencioné, la inmunofluorescencia directa, que también les acabo de mencionar, incluso usted puede realizar un ELISA, pero vean que todas estas, sobre todo el cultivo, a pesar de que el cultivo es el estándar de oro, todas estas técnicas son técnicas que tienen un requerimiento técnico importante y no tienen la misma sensibilidad como sí lo tienen los métodos moleculares. Entonces, a pesar de que yo les conté todas estas historias tan bonitas desde el punto de vista diagnóstico y que podemos ver estos panoramas tan interesantes, realmente hoy en día, el diagnóstico hay que hacerlo de manera rutinaria y efectiva a través de métodos moleculares. Antes existían métodos moleculares como la hibridización, en la cual usted podía comprar un kit en el cual diagnosticaba de manera simultánea tanto la clamidia, la presencia de clamidia, como de Neisseria en una muestra de origen de tracto genitourinario, por ejemplo. Hoy en día, como les mencioné, usted se compra el cassette completo para la detección de patógenos de transmisión sexual, por ejemplo, y ahí viene todos los patógenos que pueden producir problemas a ese nivel, incluyendo la clamidia. La realización de una de estas pruebas a nivel de un laboratorio privado saldrá en el mismo precio que sale una prueba de COVID, que si bien no es regalado, pues ya cada vez es más accesible. Y en los laboratorios clase A del sistema de seguridad social son pruebas que se realizan de rutina. Entonces, un mensaje muy importante, nuevamente reitero, y haciendo eco a la pregunta de la compañera, que nos hizo hace algunos minutos, es imperdonable hoy en día que tanto una persona sexualmente activa como una madre que está en un proceso pronto a el parto, no sepa su estatus en cuanto a si se tienen o no infecciones a nivel de tracto genitourinario. Las técnicas moleculares son realmente espectaculares y esperamos que después de este año y medio tan sufrido, tengamos la consolidación final de estas técnicas dentro de la gama de estrategias diagnósticas que tenemos. Entonces, el principal mensaje que quiero que se lleven de esta clase es que a pesar de que tenemos estas técnicas que fueron muy útiles en su momento, hoy en día las técnicas moleculares son las que nos permiten el diagnóstico bastante sensible y bastante específico de las enfermedades producidas por clamidia. Tratamientos se pueden tratar con tetraciclina, con eritromicina y, como les decía, son antibióticos bastante efectivos. La acitromicina, por ejemplo, es un antibiótico que se administra en una sola dosis y elimina de tajo la mayor parte de los problemas producidos por las bacterias del género clamidia. Entonces, no hay excusa para conocer hoy en día el estatus y no hay excusa para resolver esa infección hoy en día. ¿Ok? Muy bien. Nos quedan como 10 o 15 minutos y vamos a tratar de ver en ese tiempo que nos queda el segundo género que nos compete para esta clase, que es el género de los micoplasmas. ¿Okay? Los micoplasmas, como representan estos dibujos históricos que se encuentran en los libros de texto, son microorganismos bastante pleomórficos. ¿Y por qué son pleomórficos? ¿Por qué varían tanto su morfología? Bueno, por una característica muy importante que es el hecho que vimos al principio de la clase, el hecho de que no poseen peptidoglicano, no tienen una pared celular que defina su morfología. Entonces, solo tienen una membrana plasmática y tienen una morfología muy variable. Son los organismos más pequeños de vida libre, ya dijimos anteriormente, que eventualmente somos capaces de crecerlos en un medio cultivo, produciendo unas microcolonias. ¿Okay?
Y ahí vamos a tener un montón de especies, más de 100 especies identificadas, pero hay 3 que son muy importantes desde el punto de vista clínico humano. Tenemos Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis y Ureaplasma urialítico. Mycoplasma pneumoniae va a tener un espectro de enfermedades respiratorias muy similar a Chlamydophila pneumoniae, que lo acabamos de ver. Y Mycoplasma hominis y Ureaplasma urialítico, vean qué interesante, produce un espectro de enfermedades muy similar, con una severidad un poco menor, una incidencia un poco menor, pero muy similar a el espectro de enfermedades que produce Chlamydia trachomatis de los serotipos del D al K. Entonces puede producir todos los eventos que vimos anteriormente, Chlamydia trachomatis, cervicitis, uretritis, epidemitis, eventualmente se pueden complicar incluso en una enfermedad pélvica inflamatoria. Ahora, Mycoplasma hominis y Ureaplasma urialíticum pueden ser, existe como la disyuntiva de si son parte de la flora normal del tracto genitourinario. Entonces, eventualmente una persona sin síntomas puede tener la presencia de estas bacterias. Pero si la persona tiene síntomas a nivel de tracto genitourinario y adicionalmente tiene la presencia de estas bacterias, probablemente estas bacterias son las responsables del problema. Y en esos paneles de detección molecular que les mencionaba que existen para Chlamydia trachomatis, para Treponema pallidum, para Neisseria gonorrhea, resulta que se incluyen estos patógenos. También se pueden encontrar ustedes, por ejemplo, Ureaplasma urialítico. Entonces, patógenos que hace algunos años, tal vez una década, eran patógenos que uno medio sabía que existían, pero uno dice, ¿cómo le entro? ¿Cómo los diagnostico? Hoy en día están adquiriendo una importancia enorme. ¿Por qué? Porque nuestra lupa diagnóstica ha aumentado de manera muy importante y ya los podemos identificar. Entonces, cuando usted toma un panel de esto que identifica una gran cantidad de patógenos a nivel de tracto genitourinario, y a usted no le parece, usted tiene un paciente con una sintomatología franca y no le aparece ningún patógeno, solo Ureaplasma urialítico, por ejemplo, usted sabe que en una altísima probabilidad es el causante de la enfermedad. ¿Ven? Entonces, nuevamente reiterar el mensaje de esta clase. Los métodos moleculares vinieron no solo para quedarse, sino para resolver un montón de problemas que en otras épocas pasaban desapercibidos. ¿Okay? Muy bien, como les dije, una familia muy grande donde vamos a tener los micoplasmas, en los cuales tenemos 100 especies, y los ureaplasmas, en los cuales tenemos 5 especies. Organismos pleomórficos, ya les mencioné por qué, no tienen peptidoglicano, pero a pesar de no tener peptidoglicano, filogenéticamente están relacionados a las bacterias gram positivas. Entonces, mientras las clamidias filogenéticamente están relacionadas a las gram negativas, los micoplasmas están filogenéticamente cercanos a los gram positivos. Obviamente, la tinción de gram no nos va a servir para clasificar ni a unos ni a otros, ni a las clamidias, ni a los micoplasmas, porque simplemente no se van a tener, ¿verdad? Estas bacterias, como les mencioné desde el principio de la clase, no son intracelulares, son pericelulares. O sea, si ustedes tienen una célula eucariota, la bacteria vive adosada en la superficie de la célula eucariota. Y lo hace particularmente porque requiere colesterol. Entonces vive asociada a una célula eucariota porque extrae de la célula eucariota el colesterol. Y por lo tanto, si usted tiene que diseñar un medio de cultivo para lograr aislar la bacteria, pues tiene que añadirle colesterol. Característica importante de los medios de cultivo en los cuales usted podría intentar aislar una de estas bacterias. Que de una vez les digo, en un laboratorio de rutina, en un hospital o en una clínica, no es algo que se vaya a intentar. No es una bacteria que se trate de aislar de rutina. ¿Okay? Veanlo acá, aquí tenemos una célula eucariota en la cual hay cientos de miles de partículas de micoplasma viviendo en la superficie de esa célula eucariota. ¿Okay? Muy importante, son bacterias habitantes todas de la flora normal, de la orofaringe, y por lo tanto son contaminantes muy frecuentes de las líneas celulares. Este es un aspecto más práctico que clínico. ¿Qué significa esto? Bueno, que si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de trabajar en un laboratorio con líneas celulares, la presencia de micoplasma representa un problema técnico importante. ¿Por qué?
porque vean que cuando uno habla, uno escupe un montón de partículas, y si ahí van los micoplasmas van a infectar las líneas celulares que usted va a estar trabajando. Y la infección por micoplasma es un problema mayúsculo cuando usted está trabajando con líneas celulares. Esto les digo desde una perspectiva más tecnológica que clínica. Es un apartado. ¿Ok? Muy bien, desde el punto de vista de patogénesis, vean que van a ser bacterias que van a asociarse con células epiteliales ciliadas del tracto respiratorio superior. Entonces vean acá en esta fotografía de microscopía electrónica, una célula epitelial ciliada cortada transversalmente y visualizada por microscopía electrónica de transmisión. Y vean qué bonita la célula, como está aquí está esta la superficie de la célula, y aquí tenemos un cilio. Recuerden que es una célula epitelial ciliada. Recuerden que estas células secretan moco y el cilio hace que ese moco constantemente vaya hacia el exterior. Entonces el moco es una trampa que captura las partículas que tratan de progresar en el tracto respiratorio, la captura el moco y el cilio la expulsa. Entonces tenemos a través de este sistema un flujo constante de moco hacia el exterior de nuestro organismo. Es una barrera importantísima del sistema inmunológico. Bueno, resulta que el micoplasma, vean qué bonito, aquí está, este es el micoplasma, y a través de esta estructura que tiene en uno de sus extremos, se pega fuertemente, se adhiere a la superficie de las células epiteliales ciliadas. Y esa adhesión a través de esta adhesina que tiene acá, que está representada por ese acrónimo de P1, esa adhesión eventualmente va a producir ciliostasis. ¿Qué es ciliostasis? Que el cilio que se mueve normalmente para expulsar el moco se quede quieto, ¿verdad? Se paralice. Va a generar una inflamación crónica y va a generar citotoxicidad. ¿Y en qué culmina esto? Vean qué dramático el efecto. Este es el epitelio ciliado del tracto respiratorio superior. Vean que parece como un campo cultivado con trigo, donde están todos los cilios que están realizando el efecto que les acabo de mencionar. Vean lo que sucede con ese mismo tipo de epitelio cuando ha sido infectado por un micoplasma pneumoniae. Se barre totalmente la presencia de esos cilios. Y entonces ustedes pueden entender que va a entrar el paciente en un cuadro respiratorio inducido por la respuesta inmunológica del hospedero. Mucho de este barrido de los cilios se da por la respuesta inmunológica y no por una citotoxicidad directa de la bacteria. Pero lo más importante es el efecto de la infección sobre toda esta presencia de cilios. E incluso algunas de estas células ciliadas mueren. Vean que hay cierta citotoxicidad asociada a la respuesta inmunológica. Y entonces, obviamente, ustedes pueden entender que un paciente con este tipo de cuadro, pues va a tener una patología respiratoria franca. ¿Ok? ¿Cuál es el espectro clínico principal de Mycoplasma pneumoniae? Bueno, una bronquitis, una faringitis o la neumonía atípica ambulatoria que les mencioné, que ocurría de forma similar en Clamidófila pneumoniae. Entonces, el espectro clínico de Mycoplasma pneumoniae va a ser muy similar al de Clamidófila pneumoniae. Vean que es una infección bastante frecuente, aproximadamente 20% de las neumonías en la población normal, pero al igual que Clamidófila pneumoniae, va a ser una entidad muy frecuente en población del grupo etario al que ustedes pertenecen, población joven, inmunocompetente. Entonces, ese espectro hace que la presentación clínica sea bastante benigna. Por eso vamos a hablar de una neumonía ambulatoria. Y al igual que en el caso de Clamidófila pneumoniae, va a haber una gran cantidad de infecciones asintomáticas que resuelven de forma espontánea. Entonces, vean el espectro clínico de Mycoplasma pneumoniae, básicamente una vasta mayoría de infecciones asintomáticas, sino infecciones a nivel del tracto respiratorio superior, con síntomas inespecíficos y leves, o sea, se puede confundir con cualquier resfriado, y también puede cursar con enfermedades un poco más fuertes, con compromiso del parénquima pulmonar, con neumonía literalmente, pero con esta presentación que en la gran mayoría va a ser una presentación ambulatoria. Pueden existir complicaciones, pero no es lo más frecuente. En el caso que les mencionaba anteriormente de Ureaplasma urolíticum y Mycoplasma hominis,
vean que el espectro clínico va a ser muy, muy similar al producido por Clamidia trachomatis de los serotipos D al K. O sea, infecciones variadas, vastas a nivel del tracto genitourinario. Entonces, cuando ustedes ven el espectro clínico y si leen esta lista de enfermedades, va a ser básicamente lo mismo que podemos esperar y encontrar en el caso de Clamidia trachomatis. ¿Okay? Como les mencioné anteriormente, se puede intentar crecer las bacterias de los grupos ureaplasma y micoplasma en medios de cultivo para poder tener colonias que se puedan trabajar y aislar. Muy importante, vamos a tener que utilizar medios que estén suplementados con colesterol y para eso se puede utilizar suero de caballo. Entonces agrega un suero que añada toda la base nutricional para que la bacteria crezca. Y muy importante, vean que son muestras ya sea de tracto genitourinario o de tracto respiratorio, que son muestras que vienen asociadas a una flora normal. Y entonces, por lo tanto, tenemos que incluir algún ingrediente que le dé selectividad a ese medio. ¿Y qué mejor ingrediente que la penicilina? Los micoplasmas y los ureaplasmas son resistentes a la penicilina. ¿Por qué? Porque carecen de peptidoglicano. Entonces, se puede utilizar la penicilina como un excelente agente selectivo. ¿Y qué es lo que vamos a ver en esos medios? Bueno, tenemos que tomar la muestra, si somos tan valientes de tratar de cultivarla, vamos a tomar la muestra, la vamos a sembrar en esos medios selectivos, la vamos a incubar por una gran cantidad de días y después tenemos que tomar fracciones del agar de inoculado con esa muestra y observarla al estereoscopio o al microscopio para buscar microcolonias. Vean que las colonias tienen un tamaño que puede ser tan pequeño como 40 micrómetros en ureaplasma uralítico o 300 micrómetros en micoplasma pneumoniae. O sea que son colonias que no vamos a ver a simple vista. Entonces vean que esta parte de acá y esta parte de acá, a pesar de que históricamente y académicamente es interesante, definitivamente no es algo que se vaya a realizar en un laboratorio de rutina. Eso no se lo van a encontrar ustedes cuando vayan al internado o cuando vayan a ejercer profesionalmente en clínicas o en laboratorios de hospitales mayores. ¿Ok? Esto existe, pero no se realiza de rutina. Lo que se realiza más de rutina desde el punto de vista diagnóstico es la serología para determinar seroconversión. Se busca, bueno, además, principalmente el diagnóstico va a ser a nivel clínico, efectuado por el médico, basándose en la serie de sintomatología que presenta el paciente y obviamente acudiendo a la interpretación de ciertos exámenes, como hacer la radiografía. Pero si se quisiera hacer un diagnóstico a nivel de laboratorio, que no va a ser muy frecuente, generalmente lo que se hace es serología. O sea, se busca la presencia de IgM como evidencia serológica de infección reciente o la seroconversión de la IgG entre el suero agudo y el suero convaleciente, también como evidencia de una infección reciente. ¿Okay? A pesar de ser una enfermedad muy diseminada, bastante frecuente, generalmente son infecciones autolimitadas, en las cuales los antibióticos, si bien no eliminan la infección, pueden acortar un poco el curso de la misma. Pero como la gran cantidad de infecciones a nivel respiratorio, que no son serias, van a ser de origen viral, y ahí se va a meter las infecciones tanto por Mycoplasma pneumoniae como por Chlamydophila pneumoniae, muchas veces se meten dentro del mismo espectro y como la vasta mayoría no requiere antibióticos, y en este caso, aunque el antibiótico acorte la enfermedad, no la elimina, entonces en la vasta mayoría de casos la enfermedad la diagnostica y sintomatológicamente la trata el médico. Pero en muchos casos no se va a suministrar un tratamiento con antibióticos contra enfermedades respiratorias causadas ya sea por Chlamydophila pneumoniae o por Mycoplasma pneumoniae. ¿Ok? En el caso ya de entidades a nivel de tracto genitourinario, pues sí existen antibióticos como la lincomicina o la eritromicina o la misma acitromicina que pueden ayudar a eliminar la enfermedad producida por estas bacterias. ¿Okay? Muy bien, son las 3:10 y en este momento
terminé más o menos lo que quería compartir con ustedes con respecto a estos dos géneros bacterianos. Nuevamente, las disculpas del caso, porque había que meter un montón de materia en una hora para que no se les haga muy largo. Y en este momento, pues si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden formular de forma oral o por el chat, como lo tengan a bien. Profe, una pregunta, nada más por pura curiosidad. Claro. Digamos, cuando uno tiene contaminación por micoplasma en cultivos celulares, digamos, ¿hay como alguna manera como para recuperarlo? O sea, como quitar la contaminación o ya ahí murió Sí. ese cultivo. Esa es una muy buena pregunta y uno se enfrenta a eso diariamente cuando uno tiene un laboratorio que maneja líneas celulares. Y lo más sano sería eliminar todas las células que usted tiene y sacar líneas celulares nuevas. Si usted tiene los recursos económicos, es lo más conveniente. Ahora, si usted tiene una línea celular que es muy valiosa y que usted quiere rescatar, existen tratamientos con antibióticos que, desde el punto de vista teórico, podrían eventualmente eliminar la contaminación con micoplasma. Es difícil, pero se puede lograr. Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. Gracias a vos por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a parar acá. Voy a parar la grabación un momentico.